Esperamos que sea de bendición para todos este estudio. Queremos comenzar en esta noche leyendo la palabra del Señor, abordando la palabra del Señor. Y para esto queremos hacerlo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Esa es la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos regalas a poder compartir juntos este estudio. Gracias porque sabemos que tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te ruego que en esta noche tú, Señor, uses este programa para que muchos hermanos puedan aprender y puedan también compartir la palabra tuya, y lo hagan de forma que sea fácil para los oyentes y que también sea fácil para ellos preparar este estudio que estamos persiguiendo. Ayúdanos en todo y te ruego que, Señor, bendigas a los que no han podido llegar y que apresure los pasos de aquellos que están en camino. Bendice a los que están acá y ayúdanos a todos para serte fieles hasta el final. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos en esta segunda ocasión compartir acerca de la predicación o la homilética. En esta ocasión, el estudio que nos va a ocupar lo hemos llamado la mecánica de la predicación de un sermón. Y fíjese la palabra, la mecánica de la preparación de un sermón. Y una de las cosas que queremos reflejar en esta noche como algo bien importante es precisamente que la preparación de un sermón, además de la oración que habíamos hablado, además de todo lo que habíamos abarcado, también tiene cierta parte que es una parte mecánica, cierta parte en la cual nosotros seguimos un programa, seguimos un bosquejo, seguimos una forma para poder facilitar el hecho de predicar a los que nos están escuchando. La clase anterior habíamos ocupado una tarea y la tarea era que usted pudiera escoger un versículo bíblico, un verso bíblico, un pasaje bíblico donde usted fuera a desarrollar su propio sermón. Y no lo vamos a compartir en esta hora, cada sermón cada pasaje bíblico que usted escogió. Sin embargo, va a ser importante que ya haya logrado eso para poder seguir avanzando en nuestro estudio. Cuando hablamos de mecánica de preparación de un sermón, estamos hablando de que hay algo importante a la hora de preparar, hay una estructura que le llamamos estructura homilética, una estructura que ustedes van a conocer y se van a familiarizar con ella, y de hecho es una estructura que proponemos para los sermones exegéticos o como le llaman el sermón expositivo. Esa estructura usted la va a memorizar y todos sus estudios y demás usted los va a canalizar por esa estructura. Antes de continuar con el programa en esta noche, lo que queremos es poder compartir un video. Hoy vamos a estar viendo dos videos, uno al principio, uno casi al final. Vamos a ver el video número 3 de este programa de exegética.net, que creo que nos va a enfocar en las materias que anteceden a la homilética. Ustedes saben que estamos hablando de 3 materias, estamos hablando de exégesis, estamos hablando de hermenéutica y estamos hablando de homilética. Y viendo la mecánica de la preparación del sermón, no estamos olvidándonos también de que hay una antesala de este trabajo que le pertenece al área de la exégesis y también al área de la hermenéutica. Por eso en este momento
vamos a ver este video para aclarar un poco más estos términos y demás, y después vamos a seguir nosotros trabajando en lo que sería la tercera parte, que es la preparación del sermón. Si damos por sentado la importancia capital de las tres disciplinas de la buena predicación, surge una pregunta práctica. ¿Cómo pasar de los conceptos teóricos a la preparación real? ¿Cómo distribuir nuestro estudio de un pasaje bíblico para que el mensaje del domingo esté preparado con integridad, pero dentro del marco temporal del que disponemos? Evidentemente, es cuestión de reservar una porción óptima del tiempo disponible para cada disciplina. Y esto sería así tanto si preparamos todo en un mismo día, como si lo hacemos a lo largo de varios días. Tanto si disponemos de muchas horas, como si disponemos de relativamente pocas. Sin embargo, como la predicación suele tener una periodicidad semanal, la semana nos puede servir como marco de referencia ideal. Sería cuestión de simplemente realizar un poco de trabajo cada día dentro de la rutina ordinaria de nuestras vidas. Es más, distribuir el trabajo a lo largo de 7 días ofrece ciertas ventajas, como pueden ser tiempo adicional para la reflexión y aplicaciones que casi se sugieren por sí solas de las mismas experiencias y conversaciones de la semana. En principio, no habría razón por la que no se podría hacer una distribución equilibrada, dedicando un tiempo parecido a cada disciplina. Sin embargo, el hecho es que el volumen de trabajo natural correspondiente a cada disciplina no es igual. Además, como en cada disciplina podemos identificar aspectos definidos que la componen, puede resultar sumamente útil convertir esos aspectos en objetivos concretos a conseguir cada día. Veamos. Con este patrón en mente, nuestra experiencia sugeriría que para los aspectos que hay que trabajar, exégesis necesitará 3 días, hermenéutica 1 día y homilética 2 o 3 días. Es decir, lunes, martes y miércoles me dedico a entender el sentido original del texto bíblico. Jueves me concentro en aclarar su significado para los seguidores de Cristo hoy en día. Viernes, sábado y domingo me esfuerzo por desarrollar un bosquejo que comunique lo descubierto de una manera dinámica. ¿Y cuáles son los aspectos concretos que representan los objetivos a conseguir cada día? Para nuestros fines los nombraremos de la siguiente manera. Lunes, contexto. Martes, contenido. Miércoles, estructura. Jueves, significado. Viernes, bosquejo. Sábado, manuscrito. Domingo, sermón. Por supuesto, damos por sentado que no siempre el trabajo nos saldrá de una manera tan nítida. Siempre hay interrupciones. A veces nos cuesta más un aspecto que otro. En otras ocasiones nos quedamos estancados ante un nudo teológico que hay que desentrañar, etcétera, etcétera. Con todo, tener una estructura sencilla de este tipo nos puede ayudar mucho a la hora de organizarnos y priorizar nuestros esfuerzos cada día. De hecho, consideramos que un patrón de este tipo puede ser de tanta utilidad que la parte más importante de nuestros tutoriales en exegetica.net gira en torno a este proceso semanal. Además, como nuestra convicción es que normalmente transmitimos mejor el pensamiento bíblico si predicamos series sobre libros bíblicos enteros, nuestro trabajo semanal ganará mucho en calidad y eficiencia si agregamos una etapa inicial de preparación previa.
Finalmente, enfatizar la importancia de no perder de vista este patrón global. Sí, al igual que cada disciplina está compuesta de aspectos definibles, en cada aspecto se pueden identificar tareas y subtareas que los componen. De ahí que aparezcan tantos artículos y tutoriales, sobre todo cuando pasamos al desarrollo de esas tareas y subtareas en una herramienta tan multifuncional como el software bíblico de Logos. Si acabamos pensando exclusivamente en torno a las múltiples prestaciones del software, o de las muchas tareas y subtareas que hay que realizar, el trabajo nos parecerá extremadamente confuso, laborioso e interminable. De ahí que volvemos a resaltar el patrón global. Es lo de siempre cuando se comenta lo del bosque y los árboles. Las tres disciplinas son el bosque. Los objetivos diarios son los árboles. Si mantenemos estas distinciones claras en nuestra mente, los muchos detalles del software o de las tareas recomendadas no nos harán un lío en la cabeza. Es más, al sentarnos un martes, por ejemplo, para seguir estudiando sobre el pasaje del domingo, sabremos en qué lugar exacto del bosque nos encontramos. Bien, hermano, ahí cuando estaban viendo la tercera parte, que es la homilética, vieron que está dividido en tres partes, o sea, bosquejo, manuscrito y sermón. Esta clase se refiere al bosquejo, manuscrito es su tarea y sermón la invitación que se le va a extender para predicar ese mensaje que usted está escribiendo. Por eso es que lo vamos a trabajar de esa manera. Cuando estamos viendo el bosquejo, lo que les quiero proponer es que vayamos a nuestras hojitas y ahí en nuestras hojas nos vamos a encontrar con el formato de un bosquejo de sermón. Y ese formato de bosquejo de sermón que usted tiene ahí, ese formato usted va a tratar de familiarizarse con él, porque usted va a trabajar sobre ese formato todo el tiempo. Cuando nosotros en homilética hablamos de bosquejo para predicar, estamos hablando de formatos como este. En este caso estamos usando el formato de un sermón exegético o de una predicación expositiva. Un formato expositivo o exegético consta de texto. Hay un texto bíblico, un fragmento bíblico, una introducción. La introducción es elaborada, o sea, va a contar una historia o va a tener una imagen o va a tratar de implementar alguna cosa para captar la atención de los oyentes y va a hacer una transición sobre lo que vamos a llamar proposición. Esta proposición va a ser la enseñanza principal que usted quiere compartir con las personas que lo están escuchando. Ahí usted ve que además tiene frase interrogativa y frase de transición. La frase interrogativa generalmente lo que hace es comentar de alguna manera la proposición. Y después de ahí vienen las tres grandes divisiones que proponemos. División principal, porque pensamos que un sermón exegético pudiera tener 3 puntos, como le llaman los predicadores, o 4 puntos, y cada punto comentado con subdivisiones. Por supuesto, como este es el grueso de nuestro estudio, porque es la parte donde hablamos de bosquejo, eso lo vamos a estudiar en todo el curso. Hoy vamos a estudiar, o sea, la primera clase que estudiamos, el texto. Les mandamos a elegir el texto. Ahora, en esta segunda clase, lo que vamos a estudiar, el título. Cómo se hace un título. Cuáles son las cosas que hay que tener en condiciones para tener un título. Después vamos a ir a la introducción y vamos a aprender cómo hacemos una introducción. Después vamos a ir a la proposición y de esa manera
si todo lo que nosotros estudiamos acá, usted lo practica con su propio texto bíblico, al final del programa, usted va a tener su propio sermón exegético o expositivo. Algunas cosas quiero mencionar. Leamos en nuestra hoja. A fin de asegurar el impacto, porque recuerden que un sermón es un mensaje que debemos hacerlo, procurando que impacte en la vida de los que nos están escuchando, para librarnos de ambigüedades, para librar nuestras palabras de contenido y material extraño. Nosotros debemos concentrarnos en bosquejo y formato. Por otra parte, debe tener una forma, este bosquejo, o una pauta distintiva en que las ideas del sermón indiquen una continuidad de pensamiento, moviendo todo el discurso hacia una meta o punto culminante. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, nosotros proponemos un sermón que hable acerca del amor. Queremos dar una enseñanza acerca del amor, pero tiene que haber una conducción lógica en todo el sermón para que usted pueda apreciar todo el contenido del mensaje. Porque si vamos a predicar un sermón acerca del amor, de pronto no podemos brincar y empezar a hablar de la santificación o de la regeneración o de la transformación espiritual. Tenemos que tener un bosquejo, tenemos que tener un formato, tenemos que tener un tema principal, debemos trabajar sobre ese tema y ese tema poco a poco lo vamos a desarrollar de tal forma que aprendamos todo lo relacionado con el amor, que fue nuestro tema principal. ¿Entienden eso? Uno de los propósitos de trabajar con un formato es hacer evidente un bosquejo. ¿Por qué? Porque a la hora de predicar un bosquejo es cómodo. Un bosquejo claro es de ayuda valiosísima para el orador. Cuando se tiene un bosquejo, una ayuda visual, el predicador ve todo el mensaje de golpe. El encabezamiento, la introducción, la conclusión, la numeración, en fin, todo el sermón. El predicador tiene dominio de él. Miren, una diferencia entre un predicador expositivo y un predicador temático es que el predicador temático no sabe a dónde va. Simplemente el predicador temático ocupa textos bíblicos, cada texto él lo interpreta de alguna manera, siempre relacionándolo con el tema principal, pero no tiene una idea de cuándo se acaba, no tiene una idea de cuándo termina, no tiene una idea, realmente no hay una profundidad en lo que se está enseñando. Cuando estamos hablando de un sermón exegético o expositivo, estamos hablando de un tema que se va a enseñar a la congregación, se va a hacer de principio a fin, se va a tratar de, en poco tiempo, hablar todo lo relacionado y aprender todo lo relacionado con ese tema. Entonces, es muy cómodo para la persona que está predicando tener un bosquejo general. Han visto que los predicadores hablan, comentan, pero ellos tienen un bosquejo por el cual se están guiando. Generalmente no lo hacemos de memoria. Generalmente lo que comentamos, las ideas que contiene nuestro bosquejo. ¿Entienden bien eso? Ok. Entonces, dentro del bosquejo, ahí en nuestro bosquejo ustedes lo tienen. Primero usted va a tener el texto, después usted me le añade ahí con el bolígrafo título, porque todos los sermones o bosquejos deben tener un título. Ahora, ¿cómo hacer un título para un sermón expositivo? Por supuesto, hay reglas muy estrictas para un título. No vamos a leer todo el material, porque ustedes lo van a manejar en el hogar. Sin embargo, voy a hablar de los principios para la preparación de los títulos de los sermones. Primero, el título debe ser pertinente al texto o el mensaje. O sea, cuando uno escoge un pasaje para comentarlo, para predicarlo, ese pasaje va a ser, la explicación de ese pasaje va a ser su sermón. Ahora, ese sermón va a tener un título. El título, por supuesto, la primera característica, el primer principio es que tiene que estar relacionado ¿con qué? Con el pasaje bíblico. Usted no va a coger un pasaje que habla de la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, y de pronto el título dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, va a ser un poco difícil relacionar de tal manera amó Dios al mundo con el pasaje
de las condiciones propicias para compartir la cena del Señor en una iglesia o en una congregación. ¿Se da cuenta? El título tiene que corresponder más bien al texto que estamos tratando. Segundo, el título tiene que ser interesante. Después que terminemos esto, vamos a hacer un ejercicio juntos para que ustedes vean la diferencia entre un título interesante y un título que no es interesante. Por ejemplo, usted va a escoger un título. Mi recomendación es que no tenga más de 5 palabras, que sea positivo y que además capte la atención de los creyentes. Pero un título que no dice nada, un título que no tiene un impacto sobre los oyentes, es un título que poca gente le va a poner atención. ¿Se da cuenta? Generalmente aquí no lo hacemos, pero hay otras partes en los Estados Unidos donde los pastores tienen un lugar donde ahí publican cada semana el título del sermón de la próxima semana. Y todas las personas que pasan por las calles ven que hay un texto bíblico, hay un anuncio de la iglesia y además dice, el pastor va a predicar de los panes y los peces, por ejemplo. O va a predicar del amor cristiano. O va a predicar, entonces ese título es un eslogan para tratar de captar la atención de las personas que pasan. Pasa una persona, el pastor va a predicar acerca de la fidelidad matrimonial. Ser fieles a su matrimonio hasta el final. Un título. Fieles hasta el final. Entonces pasa una persona que está en un problema matrimonial y dice, déjame entrar y escuchar qué dicen estas personas acerca de esto porque me interesa. Porque ahora mismo tengo una crisis matrimonial muy grande y necesito escuchar qué es lo que estas personas me quieren compartir. ¿Se da cuenta? Ese es el interés del título. Por ejemplo, aquí hay unos pasajes que ustedes tienen ahí para Juan 20, de 10 a 18, un título de la tristeza al testimonio. Para Hechos 12, del 1 al 19, la plegaria que prevalece. De Filipenses 1, del 12 al 20, transformando la oposición en oportunidad. Hebreos 10, 14, la suficiencia del Salvador. Son títulos que llaman la atención, que captan la atención. Lo tercero, el título debería estar en armonía con la dignidad del púlpito. Por supuesto. O sea, imagínense usted, a las personas se le ocurre cada cosa que a uno le da miedo. Entonces, tenemos que recordar que cuando estamos predicando la palabra del Señor, eso conlleva una santidad y el título debe corresponderse a eso también. Debe guardar la dignidad de predicar la palabra del Señor. Por ejemplo, ahí ustedes tienen un título que sería un poco controversial. Si nosotros el domingo le decimos a la iglesia, el pastor va a predicar este domingo, el título es El Gran Afeminado. O sea, es un poco... va a usar un pasaje de la Biblia donde habla acerca de esta situación, el gran afeminado. O va a hablar acerca del infierno y el título es El Lugar Caluroso. Es un poco controversial, es un poco con dignidad. Número 4, el título por lo general debería ser ¿de qué tipo? Breve. 5. El título puede establecerse en forma de afirmación, interrogación o exclamación. Nunca negación. Jamás. Nunca ponemos el título de un sermón que sea de negación. Siempre puede afirmación, siempre exclamación o interrogación. Por ejemplo, ahí tienen algunos ejemplos. ¿Por qué sufren los piadosos? ¿Cuál es el significado de la fe? Pero imagínense que hay una persona que pasa por aquí y está sufriendo y usted le dice, sufrir, no tienes otro remedio que sufrir. Ese es el título del pastor del sermón. No hay otro remedio que sufrir. Un poco negativo, ¿no? Pasa una persona que tiene un problema grave, familiar o demás, o enfermedad. Dice, ¿cómo voy a sentarme con la depresión que tengo a escuchar a una persona decirme que no me queda otro remedio que sufrir? Eso lo sé yo. No necesito ir a un lugar a sentarme a escuchar por media hora que alguien me diga que yo lo que necesito es sufrir. Entonces siempre debe ser en forma afirmativa, interrogativa o de exclamación. Bueno, ejercicio. Para concluir con esta parte de la clase. Ejercicio. Solo vamos a mencionar algunos, ustedes lo van a terminar después.
El ejercicio dice: los siguientes títulos de sermón aparecieron en las páginas religiosas de uno de los diarios de Portland, Oregon. Hacer una lista de los números de los que no cumplen las condiciones de un buen título de sermón y señalar después de cada uno la razón de ello. O sea, lo que quiero es que ustedes analicen estos títulos y le pongan al lado sí o no. Y a los que dice usted que no, me le pone abajo, yo creo que no por esto. Por ejemplo, veamos algunos. El camino de Dios es simple y poderoso. ¿Qué les parece? Tiene sentido, ¿verdad? Veamos otro. Fuerza para hoy. Ven a comer. Fíjense en este ahora. 7 mujeres echarán mano de un hombre. Está un poco, ¿verdad? Está un poquito ahí. Ir a la iglesia, ¿para qué? Fíjense el número 10, dice: no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina ese sea el título? Muy largo eso. Está muy largo, ¿verdad? No, realmente. O figúrese el 11, dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso ya es el sermón completo. Ese es casi el sermón. Si usted pone ahí como título el Salvador del mundo, Tal vez. bueno, tal vez ya hay otra cosa, pero lo demás, por ejemplo, el 12 dice: se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, un poquito, quizás, no sé, 5 palabras. Recuerden que no puede ser más de 5 palabras, porque un poco la gente se le pierde en la memoria. Bueno, ¿cuál es la tarea? Esta que estamos teniendo. Y además, usted tiene un texto bíblico ya. Ese texto bíblico responde a un tema que usted quiere predicar. Esta es la semana en la que usted va a pensar y va a orar para que ponerle un título a su sermón. Usted tiene aquí principios y los va a estudiar y los va a ver de cómo elaborar un título. La próxima clase, cuando estemos acá, vamos a conocer algunos títulos y vamos a ver cómo los manejamos, ¿ok? Para terminar en esta noche, solo quiero invitarles a que vean el 4º video. Un poco el 3er video nos dio una idea de lo que estamos haciendo. Hay una parte exegética, hay una parte hermenéutica, pero ahora mismo, en este curso de Instituto Bíblico, estamos nosotros haciendo énfasis en la 3ª parte, que sería la homilética. Y dentro de ese bosque de la homilética, estamos atendiendo a un árbol, porque ese bosque de homilética tiene 3 árboles. Tiene bosquejo, ¿qué más? Manuscrito y sermón. Nos estamos ocupando del bosquejo. Y lo que hemos aprendido en esta noche es que ese bosquejo que nosotros estamos incorporando a nuestra vida tiene un texto, pero también tiene un título. Y así va a ir creciendo hasta convertirse en un sermón ¿de qué tipo? Exegético o expositivo. Usted lo va a hacer manuscrito, que es el 2º árbol, y usted lo va a compartir con los hermanos, que sería su 3er árbol, que sería ya compartir alguna forma la palabra del Señor. También hay algunas cosas que queremos aprender ahí, porque por ejemplo, cuando uno predica la palabra de Dios, una de las cosas que uno aprende en los seminarios, institutos bíblicos, es cómo predicarlo, cuál es la imagen que uno da al predicarlo. Hay señas que no se hacen con las manos, porque pueden ser ofensivas para algunas culturas. Hay posturas que no se adoptan en el púlpito porque pueden dar una imagen de aburrimiento, de cansado. Hay expresiones que no se tienen y todo eso hay que estudiar. O sea, no es solamente se me ocurre un texto bíblico, lo desarrollo por un bosquejo, lo escribo y ya voy y lo predico. Hay que practicar también y aprender que cuando estamos predicando, estamos también llevando un lenguaje no verbal a las personas que nos están escuchando.
y el lenguaje verbal y el no verbal deben corresponderse exactamente. Usted no puede predicar un sermón de gozo, como pasajes que hay en Filipenses, regocijados en el Señor, otra vez digo, regocijados, y usted hacerlo como si estuviera cayéndole una montaña encima. O sea, se supone que también hay el que exagera, ¿no? Regocijado, y casi rompe el púlpito. Y otra vez digo regocijado. Entonces, todo tiene una medida, eso hay que estudiarlo y hay que aprender. ¿Ok? Entonces, para terminar, vamos entonces a ver nuestro cuarto video que nos va a poner en perspectiva, y los espero entonces en la próxima clase, y espero que haya sido de bendición para ustedes. Después del video, vamos nuevamente a orar para terminar, y esperamos que el Señor le bendiga. También saludamos a los hermanos del live stream, rogamos al Señor que puedan tener este programa. Si pueden comunicarse con el pastor Lázaro, conmigo, pastor Carlos, nosotros le podemos hacer llegar el material que estamos usando, y seguro que va a ser de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Como cualquier predicador sabe, en ciertos momentos viene bien una ilustración. Pensemos unos momentos en un triatlón. Un montón de atletas, un tanto masoquistas, realizan una prueba en la que hay que nadar, montar en bicicleta y correr. Son 3 disciplinas diferentes, pero una sola carrera. El vencedor es aquel que en ese día es capaz de realizar mejor las 3 etapas y las transiciones entre ellas. Se trata de la combinación porque es una sola carrera, no 3. De ahí que no haga falta ser el mejor ciclista del mundo para ganar un triatlón, ni hace falta ser el mejor ciclista ese día para ganar, siempre que sus tiempos en las otras 2 etapas y las transiciones sean suficientes para reforzar su tiempo en la etapa del ciclismo. Es el conjunto de tiempos lo que le hace a uno vencedor. Ahora bien, lo que está claro es que para participar en un triatlón uno tiene que, como mínimo, saber realizar cada uno de los 3 deportes de manera adecuada. Cuando era algo más joven, me entraron muchas ganas de prepararme para un triatlón de montaña. Llevaba varios años corriendo y saliendo en bici, así que pensé, ¿por qué no intentar esta prueba multidisciplinaria? Solo me faltaba agregar natación a mi entrenamiento. Ningún problema, pensé, ya sé nadar, así que empecé a ir a una piscina cercana. El problema es que no conseguía aprender a nadar distancias largas. Mi forma de nadar valía para nadar distancias muy cortas, pero era agotadora para cualquier distancia más larga. Leí un poco sobre cómo mejorar mi destreza en esto, pero nunca llegué a dominarla. En poco tiempo me cansé del esfuerzo y de ir a la piscina. Me puse a ver qué carreras de duatlón había. No tantas. ¿Resultado? Ahora solo corro. Hago carreras a pie. 10 kilómetros, 21 kilómetros. Correr está muy bien, pero una carrera a pie, aunque sea un maratón o un ultramaratón, no es un triatlón. Es otra cosa. Hablar de la predicación como una actividad de 3 disciplinas nos recuerda a un triatlón. No es suficiente incorporar solo una o 2 de las disciplinas. Hacen falta las 3. Además, hay que saber combinar las 3 de una manera complementaria y realizar las transiciones entre ellas de una manera prolija. Si podemos decirlo así, una predicación ganadora es aquella que realiza bien el conjunto. La predicación. 3 disciplinas. Una sola carrera. Primero está la etapa de la exégesis. A esta la sigue la etapa de la hermenéutica. Termina con la etapa de la homilética. Para acabar la carrera hace falta completar cada etapa. El no realizar una etapa tiene un nombre: hacer trampas. Y si en un triatlón a uno le pillan saltándose una etapa,
queda descalificado. Deberíamos pensar en la predicación de la misma manera. Subir al púlpito sin haber realizado adecuadamente alguna de las 3 disciplinas es hacer trampas. Pero ampliemos nuestra metáfora un poco más, pensando en el proceso semanal que organiza nuestra reflexión. En un triatlón no solo existen etapas, sino que las etapas suelen tener tramos con características particulares que pueden variar más o menos según el terreno de una carrera concreta. Por ejemplo, puede haber, tanto para las etapas de ciclismo como para las de carrera a pie, tramos llanos o de fuertes desniveles. De ahí que en una carrera particular un tramo pueda resultar más duro que otro, y según la preparación del atleta puede ir ganando o perdiendo tiempo frente a sus rivales. Por consiguiente, ser un atleta superior no es solo cuestión de saber correr sin más, por ejemplo, sino también de estar en condiciones de poder superar una cuesta sin echar a perder toda la carrera. De manera similar, en nuestra distribución del trabajo práctico a realizar, también identificamos tramos. En la etapa de la exégesis podemos identificar 3 tramos. El tramo del contexto lo hacemos el lunes. El martes completamos el tramo del contenido. Miércoles toca el tramo de la estructura. Y con esto hemos terminado el trabajo exegético sobre el pasaje. El jueves realizamos lo que corresponde a la etapa de la hermenéutica, que en nuestra distribución es una etapa de un solo tramo, el tramo del significado. Con eso completado pasamos a la etapa de la homilética. Viernes toca el tramo del bosquejo, sábado el del manuscrito. Domingo terminamos con el tramo final, llegando a la meta con la predicación del sermón. Y al igual que ocurre con un triatlón, en la predicación también hay que saber hacer bien las transiciones entre disciplinas. Para que el sermón sea excelente, debe haber una relación lógica y armoniosa entre las diferentes etapas de preparación. De poco sirve, por ejemplo, un buen esfuerzo en la hermenéutica si posteriormente el desarrollo homilético va por otras líneas que no tienen nada que ver con los significados identificados en el texto. Finalmente, destacar que los mejores atletas no suelen pensar en sus carreras de manera aislada. Piensan en la temporada entera. Escogen una serie de carreras y se organizan para poder preparar cada una de ellas de la mejor manera posible. Lo mismo se puede decir de la predicación. Planificar el conjunto de una serie y realizar un estudio global inicial puede mejorar y acelerar todo el trabajo posterior de cada semana. 3 disciplinas, una sola carrera. De ahí que nos pueda venir muy bien pensar en esta labor como el triatlón de la predicación. Bien, hermanos, hasta aquí hemos tenido nuestro programa de esta noche, nuestra clase de Instituto Bíblico. Rogamos que el Señor continúe bendiciéndonos. Vamos a orar para terminar y solo queda animarlos para que continúen en la predicación del sermón. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego que nos ayudes y nos animes para continuar estableciendo relación profunda contigo, poder beber de tu palabra, tus verdades y predicarlas de forma real y que tu mensaje sea conocido realmente. Gracias por este tiempo. Bendice a los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.